Vale, ya está. Pues a ver, lo primero Bien. es que me dijeras tu nombre completo y un poco tu cargo dentro de la empresa. Vale, mi nombre es Carmen Castells y soy la técnica en energías renovables de la Oficina de Energía del Ayuntamiento de Valencia. ¿Qué significa esto? Pues nada, que soy la responsable del área de energías renovables, sobre todo estamos dedicados a energía solar fotovoltaica, a promover este tipo de instalaciones en la ciudad de Valencia. Vale. Bueno, lo siguiente, un poco para explicar el concepto de cuál es la diferencia entre una comunidad energética y de autoconsumo compartido. Vale, son dos conceptos totalmente diferentes, lo que pasa es que muchas veces van de la mano, ¿vale? Una comunidad energética es un grupo de personas que se asocian para gestionar diferentes tipos ¿no? de energía, ¿vale? Podrían prestar varios servicios, ¿no? Una comunidad energética podría prestar varios servicios, por ejemplo, pues gestionar suministros de electricidad o recarga de vehículos eléctricos o compartir instalaciones renovables. Por eso digo que a veces muchas veces van de la mano, ¿no? Sobre todo en los últimos tiempos. Entonces, una instalación de autoconsumo, como habías dicho, colectivo, ¿verdad? Sí, una instalación de autoconsumo colectivo o autoconsumo compartido, ¿vale? Pues es una instalación fotovoltaica, ¿vale? En el cual participan varias personas y cada persona pues tiene una participación en esa instalación, ¿vale? Pero lo que pasa es que una comunidad energética puede gestionar una instalación de autoconsumo compartido. No sé si queda claro. Por ejemplo, imagínate que en un edificio, en un bloque de pisos o en un piso, se ponen placas solares. ¿Eso sería comunidad o sería autoconsumo colectivo compartido? A ver, ahí tenemos una comunidad de vecinos, ¿vale? Que tiene una instalación de autoconsumo compartido. Una cosa es que quiera constituirse después como una comunidad energética, que también podría ser. Pero, por ejemplo, una comunidad energética no tiene por qué estar siempre en una comunidad de vecinos, ¿vale? Sí que tiene que estar, sí que tiene el concepto de la localidad, ¿no? De lo local. ¿Vale? Dentro de las comunidades energéticas sí que se contempla el concepto de localidad y de hecho pues se define como 50 kilómetros, ¿vale? De radio de distancia, ¿no? Entre personas, entre empresas que formen entidades, que formen esa comunidad energética, ¿vale? Vale. Luego, lo que te quería preguntar era por qué la Comunidad Valenciana no aprovecha más el sol que tenemos, porque junto con Andalucía somos una de las comunidades que más horas de sol tenemos y yo, por ejemplo, creo o no veo tantas placas solares o energía renovable como para decir, pues mira, sí que estamos aprovechando esta calidad de sol o estas horas de sol. Claro, como dices, es un recurso local que tenemos que no estamos aprovechando como podríamos. De hecho, la gran mayoría de la energía que utilizamos proviene de combustibles fósiles, con lo cual proviene de otros territorios, ¿vale? Más del 60% de la energía que consumimos proviene de energías fósiles, con lo cual estamos también muy desconectados de los recursos locales, ¿vale? Entonces, ¿por qué se ha producido esto? Bueno, pues por varias razones. En primer lugar, pues podríamos decir desinformación, ¿no? Que existe, ¿no? Muchas veces la gente viene aquí a la oficina y lo primero que me pregunta, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo empezar? Hay gente que viene con preguntas concretas, pero la gran mayoría de las preguntas es, bueno, explícame cosas porque yo quiero y por dónde empiezo, ¿no? Yeah. Después, pues hay muchos trámites burocráticos también. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Valencia está trabajando para simplificar esos trámites burocráticos, porque la verdad es que no son pocos y se ha simplificado en parte, pero queda mucho por hacer ahí. Entonces, claro, muchas veces en una instalación pequeñita para autoconsumo, ¿no? De viviendas, por ejemplo, pues claro, tenemos los mismos trámites que para una instalación
grande. Entonces, claro, esto está dificultando un poco. Después, ¿qué más cosas? Pues bueno, tenemos un lobby energético en este país muy potente que, a ver, ha influido mucho sobre la normativa, sobre las leyes, sobre el sistema, ¿vale? Entonces, claro, eso también ha actuado como freno para el impulso de las energías renovables en muchas ocasiones. Y después, por ejemplo, en la ciudad de Valencia lo que nos pasa es que estamos en una configuración urbana, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de espacio disponible, ¿dónde es? Pues encima de los edificios residenciales. ¿Qué pasa en los edificios residenciales de la ciudad de Valencia? Pues bueno, hay unifamiliares, pero la gran mayoría son bloques de edificios de varias viviendas. Entonces, ahí nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Vale? Para compartir. Entonces, muchas veces viene un vecino interesado, viene el presidente, viene un administrador de fincas, pero lo que falta es también una conciencia colectiva, que vengan 4 o 5 vecinos, ¿no? Entonces, o que vengan, pues que la mayoría de vecinos al final estén interesados, porque claro, se usa un terreno comunitario y hay que ponerse de acuerdo. Ya, claro. ¿Vale? También otro tema es que se necesita inversión y no todas las familias poseen de esa capacidad inversora, porque ahora mismo está saliendo rentable, ¿vale? El tema de la fotovoltaica, pero claro, así como en la electricidad, pues vamos pagando poco a poco, ¿no? Digamos, ese consumo energético, aunque a la larga nos salga más caro. Claro, si quiero cambiarme de modelo, tengo que realizar una inversión, tengo que prever esa inversión. Vale, entonces, bueno, pues todo eso, todo ese conjunto de cosas, pues hacen que, ¿no? Que al final, pues no esté tan repartido o tan extendido como nos gustaría. Pero bueno, hay pues el papel de las administraciones, de las empresas, de la ciudadanía también, que tome parte. Y bueno, entre todos intentaremos cambiar este modelo. Sí, y un poco por lo que... De los medios de comunicación también. Ya. Yo, por ejemplo, a mí que ahora actualmente me interesa mucho el tema del medio ambiente, creo que se le debería de dar todavía más voz para concienciar a la gente, porque si no es que yo creo que es una de las mejores maneras. Pero bueno, luego estuve hablando también, como te comentaba, por correo con una comunidad de vecinos que ellos sí que tienen placas solares y una de las vecinas me comentaba que ellas cuando compró el piso, pues ya tenían en el tejado placas solares y ellos tenían térmicas. Entonces, es como que hay una ley, según he estado viendo, que ahora en nuevas construcciones les están obligando a poner estas placas porque hay que consumir un porcentaje de agua caliente que venga de esa energía renovable. Entonces, ¿esta ley solamente se aplica a las térmicas o también a las fotovoltaicas? Claro, es lo que has dicho, lo que se aplica es al consumo de agua caliente sanitaria. Entonces, se puede hacer con placas solares, se puede hacer con biomasa, se puede hacer con equipos eficientes tipo aerotermia, ¿vale? No necesariamente con placas solares térmicas, ¿vale? Pero es una solución muy expandida, ¿vale? No es que sea obligatorio poner placas solares, sino que un porcentaje de esa energía que va a calentar el agua tenga que ser, ¿vale? Proveniente de energías renovables. Lo que pasa es que se puede sustituir también por equipos de alta eficiencia energética. Y un poco... ¿Vale? Por eso se ve en muchas viviendas nuevas, en muchos edificios nuevos, pues ese uso de placas solares térmicas. ¿Vale? Vale. Como es el caso de la comunidad que comentas. Luego también un poco relacionado con la misma comunidad me decían que estaban teniendo muchos problemas porque el tema también de mantenimiento, porque claro, ellos, pues a lo mejor los vecinos que compraron ese edificio no querían esas placas y se las han encontrado y han tenido que mantenerlas. Entonces están teniendo muchos problemas porque no quieren mantenerlas, es una inversión que hay que hacer, luego no se ponen de acuerdo, luego creo que también como no se mantienen hay vecinos que están teniendo muchos problemas porque no se les calienta el agua, entonces se tienen que usar con agua fría, bueno, que están teniendo un montón de problemas. Entonces, ¿cuánto más o menos puede costar el mantenimiento de unas placas? Vale, yo no te sabría decir exactamente qué puede costar un mantenimiento, ¿vale? Pero sí que es verdad que es un coste importante en este tipo de instalaciones.
¿vale? Y no es una cosa aislada lo que me estás comentando, sino que es algo bastante habitual, ¿vale? ¿Qué pasa con estas instalaciones? Porque requieren de bastante mantenimiento, ¿vale? Y es un gasto que hay que prever, ¿vale? Para destinar eso, ¿vale? Como tantas otras cosas, pues hay que, eso no solo nos cuesta la instalación, sino que hay que mantenerla. Si no la mantenemos bien, la vamos a echar a perder o después vamos a invertir más dinero en reparar averías. ¿Qué pasa ahí si no se repara, si no se mantiene? Que perdemos esa capacidad que tenemos de calentar agua mediante este sistema. Entonces vamos a tener que utilizar otra fuente de energía, o bien un termoeléctrico que tengamos en casa, o bien una caldera de gas natural. Entonces, todo ese dinero que no nos gastamos en mantenimiento, lo estamos gastando de otra forma, incluso más. Entonces, realmente, Claro, lo que pasa es que ahí, pues lo que comentas, pues se necesita conciencia, se necesita organización también. Y una persona cuando compra el piso, claro, pues no se ha puesto, no ha decidido, no ha participado en el proceso de decisión de cómo quiere, ¿no?, la energía, y después se encuentra con que tiene un gasto de mantenimiento, pero ahí entra también, pues, la falta de conciencia ciudadana sobre este tipo de energía, y también la falta de información sobre si no gastas en el mantenimiento te lo vas a gastar en gas natural o en electricidad. Lo que pasa es que como nos lo gastamos poco a poco o nos lo gastamos dentro de una factura que viene con otro tipo de gastos, porque ahí no estoy solo calentando el agua, sino que estoy utilizando el ordenador, estoy utilizando la tele, estoy utilizando la iluminación, estoy utilizando la nevera, no sé qué gasto va al agua caliente sanitaria, no sé qué gasto va a la nevera. Entonces, claro, es un poco complejo y necesita, pues eso, sobre todo información y conciencia. entonces tú dirías que a pesar del mantenimiento que hay que hacer continuo para que funcione realmente bien y la inversión al principio, aún así, sigue saliendo más barato que utilizar un sistema tradicional. Sí, a ver, en principio sí, en principio debería ser rentable, sí. Vale, y más o menos, ¿cada cuánto tiempo se necesitaría hacer una revisión de las placas? Para estos sistemas sí que necesitan de bastante mantenimiento, como te había dicho. Entonces, lo ideal sería, pues, una limpieza cada 3 meses, una revisión más simple cada 6 meses y una revisión más exhaustiva cada año. Claro, y por ejemplo, en el caso del edificio que te comentaba, que ya venían las placas con el edificio, ¿quién se tiene que hacer cargo del mantenimiento? Porque a lo mejor, si es una empresa que tú contratas, a lo mejor la misma empresa, pues la puedes llamar y te hace el mantenimiento y se encargan ellos de todo. Pero si ya las placas están en el edificio, Claro, ¿quién? pero eso es la comunidad de vecinos la que se tiene que hacer cargo de contratar una empresa Ujú. que se encargue del mantenimiento. Vale, y luego Claro, también que no se encargue solo de las averías, que es a veces a lo que estamos acostumbrados. que sea algo O continuo. sea, que se haga un mantenimiento preventivo, porque al final va a costar menos que estar reparando averías, pues claro, la avería, un mantenimiento nos puede evitar una reparación más gorda, ¿no? Vale, y luego también a la chica esta que te comentaba, le pregunté que como esas placas las habían puesto al ser una nueva construcción, si les daban ayudas. Y ella me comentó que no tenían ayudas y que ella que supiera no había ninguna. Entonces, ¿hay ayudas para el mantenimiento de las placas? Ayudas para el mantenimiento de las placas, no. Mm. Solo es para la inversión del comienzo, Sí, ¿no? sí. Vale. Y luego también estoy hablando con un chico que es el que se encarga de montarlas y me comentaba que todas las placas térmicas que él había puesto en una comunidad de vecinos les había funcionado muy mal, pero también por el tema de lo que te comentaba del mantenimiento, de que no se ponían de acuerdo y que él consideraba que las térmicas en un futuro podrían llegar a desaparecer, que las fotovoltaicas no las conocía, pero que las térmicas sí que creía que estaban dando demasiados problemas. Entonces, ¿tú esto piensas que es así? ¿O que no es algo de la placa, sino más bien que no hay un buen mantenimiento? Yo creo que es un tema de mantenimiento y de falta de conciencia sobre ese mantenimiento o falta de información que ha tenido la persona a la hora de instalar. Pero como decías también, a veces a veces no has sido tú el que ha elegido ese tipo de sistema. Entonces, claro, ya te viene y lo has elegido al adquirir esa vivienda de alguna manera.
pero digamos que no has participado, ¿no?, en el proceso de elección inicial a la hora de, ¿no?, de construir la vivienda. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Pues que, claro, pues que cuesta más, habría que incidir más ahí. Si pueden desaparecer en un futuro, pues no sé, yo creo que es un buen sistema, pero que hay que tener muy claro esto. Y, por ejemplo, desde la Oficina de Energía siempre informamos para las personas que preguntan placas solares térmicas, placas solares fotovoltaicas, pues bueno, siempre se les informa que si vas a decidir por instalarte una instalación de energía solar térmica, que tengas en cuenta que se requiere un mantenimiento y que hay que prever también ese coste. ¿Vale? El coste para que cuando la persona se calcula los costes que me voy a ahorrar, en cuántos años lo voy a amortizar, pues bueno, que se tenga en cuenta también este mantenimiento, no solo por el tema de costes, sino por el tema de estar pendiente también para que vengan, para que lo contraten. Y lo más sencillo sería, o sea, no cada vez que vamos a mantener a ver a quién llamo, sino contratar con una empresa un mantenimiento que tenga un seguimiento. Y luego este mantenimiento que has hecho que es bastante exhaustivo, ¿sería para las dos, la fotovoltaica y la térmica, o más la térmica? La energía solar fotovoltaica no precisa de tanto mantenimiento. La energía solar fotovoltaica con un mantenimiento, con una revisión anual sería suficiente. Entonces, ¿tú cuál recomendarías para una comunidad de vecinos? ¿Las fotovoltaicas o más las térmicas? Esto va a depender de cada caso, ¿vale? De las necesidades de cada caso, si lo que quieren es calentar el agua o si lo que quieren es producir energía eléctrica. Son dos conceptos diferentes, aunque estamos hablando de energía solar, son dos conceptos diferentes y son dos instalaciones completamente diferentes. Claro, pero a lo mejor si, por ejemplo, te va una comunidad y dices, mira, quiero intentar ser un poco más limpio o ayudar un poco más al planeta y me da un poco igual utilizar una o la otra, porque lo que quiero es un poco aportar. Entonces, en este caso, a lo mejor las fotovoltaicas que te ahorras un poco ese mantenimiento o esa constancia de estar pendiente. Claro, pues que es lo que te he dicho, depende de cada caso y depende de las necesidades de la persona o de la comunidad de vecinos. Son ellos los que, es el usuario final el que tiene que decidir en base pues a los criterios que tengan en cada caso. Dependiendo del espacio que tengan, dependiendo de pero sobre todo de las necesidades que quieran cubrir. Vale. Y luego también un poco lo que comentabas anteriormente de los 500 metros de distancia, que eso me lo he entendido muy bien porque, por ejemplo, puedes tener placas en tu mismo edificio y consumirlo en ese edificio. Entonces, ¿por qué esa distancia? No, distancia como máximo. Esto es para el autoconsumo eléctrico, ¿vale? Con energía solar fotovoltaica, por ejemplo, ¿vale? Estamos hablando en este caso, de autoconsumo eléctrico. Entonces, una distancia de 500 metros como máximo. Tú puedes estar a 0 metros. Vale. Tú puedes estar en la misma comunidad, ¿vale? Pero el punto de generación y el punto de consumo, digamos, ¿vale?, puede estar hasta 500 metros de distancia. ¿Cuál es esta ventaja? Que podemos tener ¿vale?, en el edificio de enfrente una instalación solar con un punto de consumo en el edificio de enfrente o en otra vivienda que esté situada, ¿vale?, a otra distancia. Vale, esto, por ejemplo, para el desarrollo de las comunidades energéticas es una gran ventaja, ¿vale? Porque, por ejemplo, el ayuntamiento puede promover una comunidad energética en una cubierta pública, ¿vale? Y los edificios de alrededor que se puedan beneficiar. Claro, vale. Pero es como máximo, o sea, como máximo 500 metros. De hecho, se está pidiendo que se amplíe un poco ese radio, pues para flexibilizar un poco, ¿vale?, este tema, que pudiera participar a lo mejor gente que, ¿no?, viviera un poquito más lejos también. Ya. Y luego, ¿es mejor esta opción de que haya un sitio donde estén las placas y luego el sitio donde se consuma sea en otro sitio? ¿O es mejor tener las placas en la azotea y consumirla en ese mismo edificio? Da exactamente igual, o sea, no es una cosa ni mejor ni peor que la otra, dependiendo del proyecto, se hará de una manera o de otra, dependiendo de la cubierta disponible
y de los puntos de consumo donde estén. Lo que pasa es que esto sí que nos da juego pues a otras configuraciones, ¿no? Esta nueva normativa, bueno, nueva ya es del 2019. Ujú. Mm. Luego, ¿todas las azoteas pueden servir para tener placas solares o tiene que tener algún tipo de requisito? Todas las azoteas no son válidas, tiene que ser, voy a decir una cosa muy básica, pero no siempre se cumple, ¿vale? Y es que sea soleada, ¿vale? Pues a veces nos pensamos que puede ser buena y resulta que hay un edificio, ¿vale? Enfrente que me hace sombra y que, ¿vale? O el casetón de ¿no? Del ascensor tal cual nos hace sombra en una superficie determinada y resulta pues que esa superficie pues no es válida. Puede tener obstáculos, ¿no? En muchas azoteas vemos que están plagadas a lo mejor de elementos de aire acondicionado, ¿no? Entonces, todas las azoteas tampoco cumplen con la normativa municipal, ¿vale? Todas las superficies no cumplen con la normativa municipal. Entonces, pues bueno, hay que ver también. A ver, muchas sí que son idóneas, ¿vale? Pero no todas, no todas. En Vale. algunas pues pasa eso, algunas están sombreadas, algunas tienen obstáculos y algunas pues la superficie que hay disponible pues resulta que no cumple con la normativa municipal. Con eso es lo que nos estamos viendo. Ujú. Y luego ya para concluir, ¿cómo lo ves en un futuro? ¿Crees que van a aumentar las placas solares en las comunidades de vecinos o que lo ves muy complicado? Yo creo que sí, y ya está viniendo administradores a preguntar, presidentes, vecinos. Hay muchos vecinos de la ciudad de Valencia que están interesados. Lo que pasa que todavía es un tema incipiente y está costando, pero yo creo que en un futuro va a ser una realidad. Ujú. Vale, pues muchas gracias, eso era todo. Vale, pues gracias a ti.